Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Feliz una vez más de este reencuentro semanal que tenemos. Así es, Dios bendiga la vida de usted que nos escucha, que nos ve. Sea usted bienvenido a este episodio donde vamos a estar desarrollando un tema y una enseñanza que creo que a todos nos ha tocado en algún momento, que todos hemos actuado No bajo ese solamente, lineamiento. no solamente que nos ha tocado, más bien que se nos ha dificultado entender. Hacer la transición, ¿verdad? Sí, porque, o sea, tú sabes que como humanos siempre Hay un razonamiento. empezamos por aquí, o sea, por el pensar, ese razonar. Correcto. Entonces, cuando nos encontramos con esto, bíblicamente, eso está ahí, decimos, pero ¿cómo yo trato de razonar eso? O sea, se complica. Correctamente. Se complica. Correcto. Y es que hoy vamos a estar hablando bajo el tema la fe vence al razonamiento. Ciertamente, como decíamos, Pedro, el ser humano, de hecho, por naturaleza, Claro. siempre quiere tratar de entender y comprender lo que sucede en todo su entorno y de saber por qué suceden las cosas. Claro, porque yo te voy a decir una cosa, Luis. Mira, ese árbol, pero sí, cómo llega y cómo se desarrolla eso, tiene que haber un porqué. Yo quiero conocer, yo quiero entender cómo funciona ese crecimiento de ese algo, o sea, cómo se desarrolla ese algo. Siempre tú le buscas la lógica, el razonamiento lógico de cómo se registran muchas cosas en nuestro diario vivir. O sea, correcto. No, y que de hecho, por esa necesidad del ser humano siempre querer entender, querer comprender, vemos como cada día hay nuevos descubrimientos de acerca de la naturaleza. No solamente eso, o sea, ejemplo, si a mí me pasa algo en mi cuerpo, en una parte, pero, ok, ¿por qué me duele aquí? Entonces tú empiezas a querer razonar, eso fue que yo hice una fuerza, o sea, como que tú le buscas la quinta pata al gato, correcto. O sea, de pensamiento de qué pasó con esa parte de tu cuerpo humano. Para llegar a un entendimiento de por qué está sucediendo. Exactamente. Y eso no pasa a cada uno, a todo el mundo le pasa. No, claro. De hecho, Pedro, hay una pregunta que nosotros siempre hacemos, aunque no debemos de hacer, y es el que le preguntamos al Dios, al creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué? Uy. Y es por eso mismo. Es por el razonamiento de que todavía no tenemos el entendimiento de por qué tal o cual cosa ha sucedido o ha venido a nuestra vida, pero queremos entender por qué. Necesitamos, como para que estar tranquilo, nosotros necesitamos un porqué de las cosas. Sí, pero si bien es cierto que necesitamos ese porqué, Luis, o sea, tenemos también que tener en cuenta de que el razonamiento no cabe en la fórmula de la fe. De ninguna manera. O sea, ahí es donde se pone complicado. No hay forma. O sea, si cuando tú me empieces a hablar de fe y yo tratar de razonar lo que es eso, ahí va a haber un choque, pero, o sea, tú coges por un lado y tú por el otro, pero de extremo a extremo. O sea, tú por un lado y yo por el otro. Bueno, y de hecho, cuando más se complica es cuando leemos lo que el apóstol Pablo nos deja como definición de la fe. Uy. en Hebreos capítulo 11, verso 1. Uy, sí. ¿Qué dice? ¿Tú la tienes? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Hay dos puntos ahí donde de línea el razonamiento no cabe. No, o sea, la fe no es la certeza en el sentido de conocimiento, de comprobado, o sea, sino una certeza en el sentido de confianza absoluta. O sea, no es que eso ya yo conozco y ya, no, es confiar absolutamente, es la certeza de lo que no se ve. Exacto. La convicción de lo que se espera. O sea, tú no estás viendo. Correcto. O sea, tú tienes que confiar en algo que aún no se ve. Tú no puedes verlo. Entonces, el razonamiento no permite
no nos permite poder confiar en algo que no vemos. O sea, en nuestro razonamiento lógico, es que tu lógica no te es imposible yo esperar algo que aún no lo veo. Porque digo, pero ¿y cuándo va a llegar o cómo va a llegar? Pero yo necesito tener algunos conocimientos para poder entrar en esa espera. Como cuándo va a llegar, cómo va a llegar, qué es lo que va a llegar. O sea, que tú tienes que estar creyendo en algo que tú no puedes probar, o sea, tangiblemente. Exacto. O sea, mira qué difícil tú la pones, Luis. O sea, ¿cómo así? Exacto. O sea, por eso es que dice, pero es que no cabe. No, o sea, razonar esa fe es imposible. Entonces, se nos complica. ¿Por qué? Porque tenemos que echar a un lado. Es un reto de poder. Es un reto. Lo que tú tienes que hacer es echar a un lado ese razonamiento. Correcto. Para tú poder y confiar. Correcto. Que aun cuando no vemos nada, vamos a tener la certeza de que eso va a ocurrir. Así es. Y de hecho, Pedro, bien claro lo que tú dices, es un reto ciertamente porque nosotros poder esperar aquello que no vemos, poder confiar en que sucederá aquello que aún remotamente y de hecho en nuestra lógica no cabe. No. ¿Te entiendes? Es ahí donde nosotros tenemos que estar convencidos, ciertamente, que la fe tiene obligatoriamente que vencer a nuestro razonamiento. Cuando nosotros entramos en muchas ocasiones en querer o pretender entender de cómo Dios lo va a hacer o de cuándo Dios lo va a hacer, no estamos entonces entrando en esa confianza que nos va a dar la fe de poder esperar en algo que no vemos. ¿Cómo? Yo tengo una duda. O sea, ¿cómo tú, en función de eso, cómo tú logras entender para luego poder actuar en algo que tú no puedes llegar a entender? No ves tampoco. Correcto. No. Y cómo llegar al entendimiento de que debo actuar aún sin entender. Exacto. Que es ahí donde está el punto. Porque yo quiero como primero entender para luego accionar. Pero cuando yo tengo que accionar aún sin entender, es ahí donde el razonamiento no cabe. No, pero ahí es lo que yo te decía en un principio, que esa era la parte más difícil del ser humano. Porque en nuestra humanidad nosotros queremos entender para accionar. Exactamente. Exacto. O sea, necesitamos conocer para dar ese primer paso. Pero aquí no se trata de eso. No. La fe es accionar sin entender. Aún sin tú estar viendo y conociendo y entendiendo. Correcto. Eso. Y nota que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de eso. Y uno de ese ejemplo que impacta mucho se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12. Dice lo siguiente: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Imagínate esto dentro de la lógica humana. Eso no hay forma, ¿eh? O sea, tú sabes, cuando yo leí eso, yo dije, pero realmente, porque yo, como humano, yo dije, ¿y fue esto real? O sea, porque... Bueno, al día de hoy esto ha sido comprobado. Sí, no, es lo que te digo, pero en ese primer instante que yo leía Josué 10:12, yo decía, pero ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cuándo se ha visto que el sol se detiene y la luna también? O sea, exacto. Como que... Y fue real, o sea, hubo un tiempo en que eso sucedió. Correcto. Y no, pero mira lo interesante aquí, que es en medio de una guerra, en medio de una batalla, donde inclusive el pueblo de Israel estaba casi ya venciendo al enemigo, a los amorreos, al enemigo. Pero ¿qué pasa? Había una situación que se estaba convirtiendo en desventaja para el pueblo de Israel. Ya estaba comenzando a oscurecer. Ok. Y es por lo que Josué declara esta palabra. Imaginémonos a Josué entrando en el razonamiento y tratando de entender o de querer primero entender o asimilar cómo podría suceder esto. Entonces tendríamos a un Josué paralizado en medio de la batalla.
tratando de entender, espérate, cómo la luna, si yo, o sea, entrando en la lógica y en el razonamiento, vamos a ver a un Josué paralizado, sin accionar, porque quiere primero entender si esto es posible de que pueda suceder. Entonces él no se quedó esperando eso, sino... No, declaró la palabra, accionó aún sin entender cómo esto podría suceder y si fuese posible. Porque en la historia completa de la humanidad, hasta ese punto, nunca había sucedido algo igual. Y nadie se había atrevido a declarar semejante palabra. Pero fíjate una cosa, o sea, eso le pasó a Josué, ¿correcto? Así es. Pasó con Josué. Pero si lo traemos acá, ¿cuántas veces nosotros, humanos aquí, nos paralizamos? ¿Por qué? Porque queremos ver primero, creer primero, antes de entender. Correcto. Entender y saber. Ajá. Antes de accionar. Sí, espérate, que yo tengo que saber cómo esto va a ser posible. Yo no voy a mover un dedo hasta que yo no entienda cómo funciona esto. No, y más fuerte todavía, lo hemos escuchado. Hasta que alguien no me explique. Sí. A mí hay que explicarme esto. A mí hay que decirme cómo esto es posible. No, porque es más, hasta que no me expliquen, yo no voy a dar el primer paso. Es que yo no me atrevo. Es que yo no entiendo. Pero fíjate una cosa. Ahí Josué simplemente accionó. Él declaró la palabra y accionó. Sin razonar en lógica humana de cómo esto podría ser posible. O si Dios podía hacerlo. Así mismo. Y no solamente a Josué, o sea, ahí tenemos otro ejemplo. Claro. Con nuestro amigo Gedeón. O sea, uno de los mayores ejemplos en el que tuvo que ser quebrantado el razonamiento. Sí. Fue en el llamado de Gedeón. Correcto. A liberar el pueblo de Israel. Gedeón siempre fue muy razonador y lo podemos ver en el primer momento de su llamado. Creo que tú tienes la cita Jueces capítulo 6, verso 11. Ajá. ¿Qué dice ahí? Dice, y en el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a detenernos ahí. Ok. Aquí hay dos partes que tenemos que analizar bien. Dice que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar. Sí. ¿Para luego qué? Para esconderlo. Esconderlo de los madianitas. Sí. Lo primero es que en el lugar donde Gedeón se encontraba, ya de por sí, él estaba escondido. Sí. Segundo, sacudiendo el trigo para también esconderlo. Y el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Tú, fíjate que él le dice, pero, o sea, él como que determina lo que es Gedeón. O sea, correcto. El ángel de Jehová le dice eso. Nada que ver con la realidad que está viviendo Gedeón. No, por eso te hago la aclaración. Si dice, varón esforzado y valiente. Pero él está escondido. Correcto. Y eso, o sea, si tú estás escondido es porque hay miedo. Hay miedo, o sea, tú no eres valiente. Lo que es cobardía, no valentía. Exactamente. ¿Y cuán esforzado eres tú si tú estás escondido? Correcto. Y vemos la respuesta en el verso 13. ¿Qué dice Gedeón? ¿Cómo respondió? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Todo lo que Gedeón manifiesta hasta ahí es un razonamiento. Sí. ¿Verdad? Sí. Un análisis lógico. Pero ven acá. Está buscando un porqué. Que alguien me explique, ciertamente. Pero claro. ¿cómo es que si Jehová está con nosotros, cómo es que nos ha sobrevenido tanto mal y cómo es que los madianitas nos saquean cada vez que quieren? Pero entonces, ¿cómo es esto? A él no le está haciendo claro que Jehová está... No, y que Jehová... O sea, para él Jehová no está ahí. No. Porque si a él le están pasando tantas cosas
negativas. Que Dios está conmigo. Digo, ¿cómo va a ser que Jehová está conmigo si a mí me están pasando todas estas cosas? Pero que alguien me explique entonces. Él no está entendiendo. Y fíjate ahí, viene el 14, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le preguntó. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otro razonamiento lógico. Exacto. Pero fíjate una cosa. Ahorita, en el verso 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Correcto. Le dijo Jehová. Correcto. Pero aquí en el 14, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. No se necesita más nada. Exacto. Pero le está diciendo que tiene esa fortaleza. Correcto. Que tiene lo que se necesita. Que tiene la fuerza. A un señor que a su momento está escondido en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios y como que se nos ha trastornado el sentido porque cuando entramos en ese razonamiento decimos, pero es que es imposible, pero ¿y cómo Dios podrá hacerlo? Mira, Luis. Mira, yo ahora mismo no tengo ninguna condición que cumpla con los requisitos mínimos de poder ver ese milagro, por decirlo así. Sí. No, tú sabes que cuando yo estaba leyendo esto, me traía a memoria, muchas veces tú tienes una persona que tú dices, no, pero o sea, yo sé que tú puedes hacer tal o cual cosa. Correcto. Puede ser algo bíblico, no bíblico, no importa. O sea, el otro a veces ve tu capacidad, la cual tú no estás viendo. O sea, tú no tienes fe ni en ti mismo y el otro sí la tiene. Exacto. Entonces, lo mismo que pasa acá. Gedeón, ¿dónde estaba? Escondido. ¿Quién tenía la fe en Gedeón? Jehová. ¿Entiendes? ¿Quién sabía qué era Gedeón capaz de hacer? Jehová. Ni siquiera Gedeón conocía. Por eso mismo, Gedeón no sabía, estaba él con miedo, con temor, o sea, ¿de dónde iba a salir ese varón esforzado y valiente? Claro. O sea, ni él sabía de dónde iba a salir. Entonces, claro, porque mira lo que él responde en el verso 15. Dice, entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, ya le dijeron que con su fuerza, pero ¿con cuál fuerza? Pero si yo soy el más chiquito. Si yo soy, he aquí que mi familia es pobre, lo exacto, primero. Sí. En Manasés y el menor en la casa de mi padre. Para colmo, pobre y el menor. Es decir, no hay condición alguna. El último de la fila. Entonces, buen dominicano, ¿verdad? Así de igual modo, nosotros muchas veces razonamos y decimos, pero ¿y con qué recursos voy yo, por ejemplo, a decir, adquirir esa casa que se me acaba de profetizar? Yo no tengo un peso en el banco. Yo no tengo las condiciones. De hecho, ¿qué ha pasado? No estoy ni siquiera laborando. Por ponértelo un poquito más poner la cereza al pastel. No te metas ahí, porque ahí sí yo tengo un testimonio. Entonces, que lo mismo me pasó, porque yo en ese momento no tenía esa fe. Yo no la veía. Todavía tu fe no había vencido al razonamiento. Para nada. No, que tú vas a cambiar de trabajo. Digo, pero yo ni siquiera he entregado un currículum. ¿De dónde es que yo voy a cambiar? ¿De dónde va a salir eso? Que alguien me explique. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Pregúntale a mi esposa para que tú veas lo que te va a decir. Porque yo lo decía. Luis, yo lo decía. No, pero esta gente yo decía, pero es que ¿de dónde? Exacto. O sea, yo no... Porque yo le buscaba la lógica. Yo estaba razonando. Tú estabas en el razonamiento de... Yo no... ¿Cómo va a suceder esto si yo no he accionado absolutamente en nada con respecto a esto? Porque yo estaba esperando entender para accionar. Exacto. Pero era al revés, hasta que alguien me dijo, mira, ten fe. No se trata de lo que tú puedas. No se trata de todo eso, ten fe. Y ahí yo entré en esa paz, o sea, esperando en fe que eso sucediera. Y sucedió, pero al principio yo le busqué la lógica. Yo no te voy a mentir, yo se la busqué. Como cada uno de nosotros lo hemos hecho. En algún momento, Pedro, nosotros hemos accionado
o mejor dicho, no hemos accionado porque aún nuestro razonamiento no nos ha dado el entendimiento que nosotros queremos para accionar. Pero como vemos, ¿de dónde es sacado Gedeón? ¿Hacia dónde Gedeón es llevado? ¿Qué autoridad se le entrega a Gedeón? De igual modo, así mismo nosotros. Es decir, tenemos todo lo necesario para que Dios se manifieste en nuestra vida. Muchas veces nos descalificamos y creemos que no cumplimos con los requisitos mínimos de que Dios haga un milagro en nuestra vida, de que Dios transforme nuestra condición. Nosotros mismos somos quienes nos descalificamos, como lo hace Gedeón aquí. Pero ¿y con qué fuerza? Yo soy de una familia pobre. Soy el menor de esa familia. O sea, yo no reúno las condiciones. Así muchas veces creemos nosotros que no reunimos las condiciones para recibir ese milagro de parte de Dios en nuestra vida. Porque no hay condiciones alguna que en nuestro razonamiento se haga posible. Sabes que tú ahora diciendo eso, lo que me llega es lo siguiente. Es ese razonamiento lo que nos pone las limitaciones. Claro, nos paraliza. Exacto. O sea, nos paraliza. Y ahí es que tenemos que cambiar ese razonamiento por la fe. Hay alguien que me llega ahora en la Biblia, tal vez usted lo conoce, que no se habló de él más en los evangelios por el razonamiento. Y ese tú sabes quién es. Tomás dijo, hasta que yo no vea, no creo. Que el maestro resucitado, yo tengo que verlo y entrar mi mano en su costado. Hasta ahí quedó Tomás en el Nuevo Testamento. Ya no se habló más de él. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bienaventurado aquellos que creen, aún sin ver. Entonces, nuestra lógica quiere que se nos muestre, que nosotros podamos ver primero para entonces poder creer. Y de esto no se trata la fe. No. Es de creer aún sin ver, como lo define el apóstol Pablo. No, y ahí tú le estás quitando el poder de Dios, o sea, porque la fe es eso, dale ese poder al Señor. Esa confianza. Las fuerzas y la estrategia, Él te la va a proveer, o sea, olvídate de eso, o sea, no te limites tú. Exacto. Porque eso fue lo que Él hizo con Gedeón. Correcto. O sea, Él lo llamó, sí, o sea, sí. Valiente, esforzado, con tu fuerza. O sea, Él lo llevó a eso. Y lo llevó a visualizar lo que Él estaba viendo. Ese triunfo fue gracias a eso, a esa fe de Dios en Él. Él estaba buscando un razonamiento. Nota algo interesante, que el Señor le dice, con esta tu fuerza. Puede que Gedeón, estando atemorizado, ciertamente, ¿verdad? Escondido. De hecho, los madianitas arrasaban con todo el sembradío del pueblo de Israel. Al punto que en ese periodo de tiempo, el pueblo de Israel pasó de habitar en casas a habitar en cuevas, por el temor de los madianitas. Entonces, es probable que sí, ciertamente, Gedeón físicamente no tenía esa gran fuerza. Pero Dios le dice, con esta tu fuerza. ¿Y cómo terminó Gedeón libertando al pueblo de Israel? Sin ni siquiera usar una espada. Exactamente, con su fuerza. Entonces, es ahí donde nosotros, con nuestro razonamiento, queremos entender de que no, Dios lo va a hacer de esta manera porque creo que por aquí es que podría ser posible. O creo que por aquí es que hay una brecha. Como que Dios actúa desde nuestras limitaciones. Y yo creo que ahí, en ese sentido, o sea, Gedeón necesita como que se le compruebe de que ciertamente Dios... No, correcto. Dios podría hacerlo. En Jueces 6, 36, 37, que dice el 36, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Fíjate que él busca comprobar. Ciertamente, Pedro, nosotros tal vez no hemos puesto el vellón, el cojín al que se refiere, afuera para que amanezca mojado y todo seco,
pero lo hemos hecho de otra manera. Hemos querido que Dios nos compruebe que ciertamente Él lo va a hacer, que nos dé señales, porque se nos hace imposible, aún como no estamos viendo ningún panorama favorable a lo que Dios ha dicho, creemos que no va a ser posible, porque estamos desde el razonamiento, viéndolo desde aquí. Lo que venimos hablando, Luis. O sea, a veces nosotros, como tú dices, le pedimos señales antes de accionar al Señor. No, bueno, déjame ver, si yo recibo alguna señal tuya, Señor, yo hago. Entonces yo acciono. Yo acciono. Pero si no, entonces tú te quedas. Pedimos tantas confirmaciones que nos frizamos. Lo que hablábamos ahorita, cuando como tú como humano te quedas paralizado, sin accionar. Exacto. Porque necesitas la fe. No te quedes a razonar para ver. Sino acciona, aún sin ver. Nota que el cuestionamiento de Gedeón, porque se le mostrase o se le diera una señal para él entender que ciertamente Dios iba a estar con él, llega hasta un punto que él entiende que Dios podía haberse incomodado con él por estos cuestionamientos que él está planteando. Porque el verso 39 al 40, ya Gedeón entiende como que yo como que he bromado demasiado con esto. Y dice Gedeón, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. O sea, todavía no estoy convencido, pero yo quiero esto. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Nota aquí algo, Pedro. Cuando nosotros actuamos desde el razonamiento, lo que tú acabas de leer en el verso 36 al 37, donde el mismo vellón, cojín, que Gedeón saca y dice la primera prueba, que amanezca únicamente el vellón mojado, el rocío sobre el vellón y que toda la tierra sea seca. Cuando entramos en el razonamiento decimos, alguien lo mojó. Yo no creo que haya sido Dios. Creo que fue alguien que lo mojó. Asimismo, también nosotros, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, cuando a alguien le es revelada nuestra condición, entramos en el razonamiento y decimos, alguien tuvo que haberle dicho. Yo creo que alguien le dijo lo que yo estaba pasando. Sí, porque no le damos esa cabida a la fe y entramos en la lógica. Eso pasa. Yo conozco varios casos de gente que, y suele suceder con personas que entran, que recién entran al evangelio. Sí. ¿Ok? Que tú dices, por ejemplo, amigos míos o conocidos, se acercan a ti y dicen, ven acá, tú llegaste a hablar con el pastor. Dice, no, ¿de qué es? El pastor me habló de algo y me dijo tal cual cosa. Y eso nada más lo sabías tú. No, exactamente. Y tú te quedas mirando a esa otra persona y digo, pero yo no he hablado, yo no he dicho tu nombre ni siquiera. Exacto. Pero, ¿por qué? Ahí, ¿quién actúa? Es Dios. Es Dios. A través del pastor te está diciendo eso. Y para poder entenderlo hay que sacar el razonamiento. Mira lo contradictorio que es esto. Nosotros para querer entenderlo entramos en el razonamiento, pero para poder entenderlo tenemos que sacar el razonamiento. Exactamente. Y comenzar a caminar por fe. Porque al principio tú no entiendes eso, pero ¿cómo va a ser? Si nadie ha hablado, si nadie ha dicho nada, ¿cómo es que sucede? Exacto. Hermano, deje de razonar. Deje de razonar. Así es. Crea en esa fe. Nosotros tenemos que dejar de ver nuestras limitaciones, porque fue todo lo que Gedeón planteó en ese llamado que le hizo Dios. Lo único en lo que Gedeón centró su mirada fue en las limitaciones que tenía. Podrían ser física, material, cualquiera que fuese. Así muchas veces nosotros estamos más centrados en las limitaciones que en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Así es. Las limitaciones nuestras son en nosotros limitaciones, pero para Dios son oportunidad para Él glorificarse. Así es. Y fue lo que Dios vio en Gedeón y creo que también lo está viendo en cada uno de nosotros. Por ende, saquemos ese razonamiento
Olvidémonos de querer entender, de querer saber cómo Dios lo va a hacer, cuándo Dios lo va a hacer. Y entremos en esa confianza de que aunque aún no vemos, pero sabemos que Dios lo hará. Es entrar en esa convicción de que la fe vence al razonamiento. Amén. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.